Y me alegra estar en este lugar porque así mirándolo rápidamente parece una mezcla de centro cultural y factoría, ¿no? Lugar para el kilobyte y también para la construcción de algo, a medio camino, transformándose y construyéndose. Y eso es lo que yo soy básicamente, una persona que se construye a sí misma. Hace 6 años, antes de abril del año 2007, en que creé mi blog Generación Y, yo era una persona que tenía el don de la invisibilidad. Mis amigos, un poco en broma y un poco en serio, me decían que yo podía asaltar un banco y después cuando preguntaran nadie iba a saber quién fue, porque nadie había visto nada. Pues sí, esa personita invisible, anónima, que le gustaba mirar desde afuera y no ser mirada, pues se ha convertido a veces, para bien y para mal, en centro de muchas miradas, en centro de muchas lentes y en centro de muchas luces y de muchas sombras, ¿no? Y eso ha sido básicamente gracias a la tecnología, a pesar de la tecnología o por culpa de la tecnología. Empecé, como ustedes saben, mi blog Generación Y. Muchos se preguntarán por qué la Y. Ahora voy a explicarlo, voy a desempolvar la filóloga que hay en mí para explicarles por qué la Generación Y. Pero básicamente abrí mi blog porque tenía muchas cosas que contar. Hay un momento en que sientes que se te acumulan las historias, las anécdotas, las opiniones y que ya prácticamente las sientes aquí en mitad de la garganta atrapada, luchando por salir. Y en ese momento yo llegué justamente a principios del año 2007. Ya había hecho algunos proyectos digitales. Junto a algunos amigos habíamos fundado la revista digital Consenso, que se fundó en diciembre del año 2004. Y sí, la revista era maravillosa, era un trabajo en equipo muy bonito. Yo me habían dado la tarea de ser la webmaster. Yo jamás había estudiado informática, pero conocía algo de HTML. Y por otro lado, había vivido 2 años en Suiza, en Zurich, donde había podido ser internauta, algo que para la mayoría de mis compatriotas pues era prácticamente imposible siquiera de soñar. Así, con esa experiencia mínima de haber sido internauta durante 2 años y saber un poco de HTML, pues me dieron una tarea tremenda, que era llevar una revista digital, la primera revista digital independiente que se hizo desde dentro de Cuba. Y ahí estuve tratando de hacer lo mejor posible, largas noches sin dormir, tratando de que todo aquello pudiera estar visible en la web. Y en la medida que hacía ese trabajo decía, bueno, me parece muy bien, qué bonito, ¿no? Poder publicar una serie de trabajos que nunca hubieran tenido cabida en la prensa oficial cubana. Pero por otro lado decía, bueno, yo tengo algunas cosas que contar que no caben en este formato, en un formato que quizás está más cerca del periodismo tradicional, de la crónica, de la entrevista seria, del reportaje, de responder las preguntas dónde, cuándo, qué. Yo realmente quería responderme una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la Cuba que me habían prometido no se concretaba? Y eso no me lo quería responder en ninguno de los géneros tradicionales del periodismo, sino quizás en una fórmula más intimista, más apasionada, más breve. Me gusta la brevedad, el minimalismo. Y justo cuando me empezaba a cuestionar eso y tenía atragantado aquí en medio de la garganta todas esas opiniones y viñetas y cosas que contar, pues descubrí la herramienta del blog. O sea, la herramienta del blog no llegó a mí y después yo pensé, bueno, ¿qué digo a través de ella? No, yo tenía algo que decir y descubrí la herramienta y dije, esta es la plataforma, este es el camino. Comencé, como se comienzan todas las cosas en la vida, sin calcular muy bien lo que venía después. No me arrepiento. Si hoy fuera 9 de abril del 2007, volvería a empezar. Pero jamás imaginé lo que vendría después. Sí recuerdo algunos momentos, una vez que publiqué mis primeros textos, que si los leen ahora son de una ingenuidad y de un sentido naif a veces de la vida que hasta me da gracia, ¿no? Recuerdo que publiqué un texto de por qué se permitían carteles sobre la preferencia de béisbol con un equipo de pelota u otro del oriente o del occidente del país y no nos permitían poner un cartel en el balcón de nuestra casa sobre temas quizás más políticos o sobre, por ejemplo, si el país debía producir etanol o no. Parecía así una pequeña pincelada, lo que no me percataba yo en ese momento, que incluso esas pequeñas viñetas de la realidad pues iban a incomodar mucho al poder. Ya a finales del 2007 percibí que Generación Y iba más allá de un exorcismo personal, de un lugar donde sacar mis demonios individuales, ¿no? Se estaba convirtiendo en un espacio de reflexión, en un espacio de referencia, más allá de un diario personal, de una aventura muy particular en la web. Mi blog intenta recoger un poco el sentir
de una generación que estuvo formada bajo una coyuntura en unas características que después nunca volvieron a repetirse. Bueno, ninguna generación es igual a la otra, ni tiene la misma, el mismo escenario, pero en el caso nuestro se experimentó mucho con la alquimia social. Eso pasa cuando se toca el laboratorio de la sociedad y cuando se intenta crear un hombre afín o preparado para determinado modelo. Casi siempre pues el laboratorio social termina dando el resultado contrario o muy diferente al esperado. Eso pasó con mi generación. Se intentó que fuéramos un hombre nuevo, ni siquiera pudimos llegar a ser un hombre bueno, ¿no? Adoctrinados desde pequeños, uniformados desde chiquitos, donde el individualismo, la autosuficiencia, el destacarse eran realmente posturas que podían meterte en problemas rápidamente, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niña, uno de los insultos preferidos en mi escuela primaria era decir que una persona era consciente. Yo siempre me molestaba mucho. Somos conscientes, claro, nos diferenciamos los animales en eso. Y una palabra tenebrosa era la palabra autosuficiente. Si usted era acusado de autosuficiente, bueno, era como casi ser tachado como contrarrevolucionario, que era el peor de los adjetivos en ese momento. Así que la generación Y nació en ese laboratorio social, intentó ser formada, modelada, como si fuéramos arcilla, que después iba a ser puesta en un horno, pero lo que pasó fue que el horno estalló, se apagó, antes de que nos pusieran en la cocción final. Ese estallido del horno llegó a finales de los 80, principios de los 90, cuando, pues, ustedes saben muy bien la historia, el muro de Berlín se cayó y la Unión Soviética se desmembró. Y toda aquella Cuba que pudo haber sido o que se había proyectado, pues sencillamente también se desplomó, porque era una Cuba que no estaba basada realmente en las verdaderas posibilidades productivas del país, sino en un subsidio abultadísimo, generosísimo y constante que venía desde el Kremlin, ¿no? Así que a mi generación le tocó eso, ver la evolución de nuestros padres. A mí me influyó mucho la evolución de mis padres, que pasaron del aplauso a la crítica, del conformismo a la insatisfacción. Mi madre se sentó un día delante de la televisión creyendo y se levantó el otro día ya sencillamente sin creer. Eso lo vio la generación Y. Y también es una generación que en el plano tecnológico, y voy al motivo también de esta charla y de este encuentro, es una generación que siempre ha querido sentirse moderna, que siempre ha querido sentirse parte de un mundo más cercano al siglo XXI que al siglo XX. ¿Y cómo nos sentíamos del siglo XXI? Sí, muchas de las cosas que pasaban en nuestro país pues eran más de la segunda mitad del siglo XX que de la actualidad. Caminábamos por las calles y veíamos los viejos Chevrolet del año 50, los edificios que no se pintaban hacía 4 décadas, mucha mentalidad también retrógrada del pasado, la propaganda política totalmente de los años 60 y 70. ¿Cómo sentirnos de ese siglo XXI si alrededor nuestro todo nos jalaba hacia el siglo XX? Bueno, pues yo creo que los artilugios tecnológicos fueron la manera de aferrarnos a esa modernidad. Los cubanos, en general las generaciones más jóvenes, estamos fascinados con la tecnología. La tecnología es la manera de decir: estamos en el ahora, en la actualidad. Esa fascinación me llevó en el año 1994 a ensamblar mi primer ordenador. Ya he hecho la historia muchas veces, le decía a mi pequeño Frankenstein porque era un monstruo, no tenía chasis, era una mesa, una pieza aquí, otra pieza acá, la fuente, el micro, las memorias por un lado, el disco duro por el otro. Era un 286 con MS2 6.2, si mal no recuerdo, y WordPerfect 5.1. Pero en ese monstruo, que ni siquiera tenía la forma de un ordenador, yo hice mi primer periódico digital que se llamó Letra a Letra. Entonces, a partir de ahí ya estuve totalmente contagiada, contaminada y enferma de por vida por los kilobytes. Nunca más se separó de mí, nunca más he vuelto a estar, creo que más de 48 horas sin tener cerca algún tipo de periférico tecnológico, ¿no? Así que esas pantallas, esos teclados me cambiaron la vida. Me hicieron repensar mucho de mi silencio. Yo creo que aparte de mi generación también. Hoy me sorprendo cuando voy por la calle y veo estos contrastes que le decía de mitad del siglo XX y de pronto siglo XXI. A veces estoy en un taxi colectivo en La Habana, un taxi de hace 50, 60 años,
a punto de desarmarse por lo malo que está allá, por el mal estado técnico y por los baches de La Habana. De pronto suena un teléfono y cuando miro, la persona de al lado saca un iPhone 5 o un Samsung Galaxy S3. Y esos contrastes yo creo que tienen mucho que ver con la realidad cubana de hoy, donde se inserta mi trabajo. Las personas me dicen, pero te has vuelto loca, ¿cómo vas a escribir un blog en Internet en un país que prácticamente no tiene acceso a Internet? Sí, es cierto, pero ¿qué otra opción había? ¿Cuál era la otra posibilidad? Si vivo en un país donde jamás me darán un minuto en la tele, jamás me darán unas líneas en la prensa, jamás me darán un segundo en la radio, Internet no fue una elección, fue la única posibilidad, fue el único camino que quedó sin regular por poco tiempo. Después se dieron cuenta y ahora mismo lo están regulando bastante. Pero bueno, ¿qué otra opción había? La opción era el ciberespacio, lejano, difícil de acceder a él, pero ahí estaba. Una vez que como un cimarrón escaparas de la dotación y del yugo, ya podías irte al palenque de Internet. Y eso fue lo que hicimos y lo que hemos hecho muchos otros bloggers, periodistas independientes y activistas digitales en Cuba. Volvernos cimarrones virtuales, que es lo esperado, lo soñado, el fin de nuestro trabajo. Para nada. El gran reto es llegar a nuestros propios compatriotas. El gran reto es que ese trabajo que sale al mundo y que se proyecta hacia la escena digital termine cayendo después sobre la isla y siendo leído por el vecino que vive unos metros. Pero eso, aunque no lo crean y aunque se imaginen que Cuba es exactamente la isla de los desconectados, tal y como es, aunque se imaginen quizás una sociedad totalmente cerrada, tienen que pensar también en un elemento. Nos hemos vuelto en varias décadas hábiles en encontrar todo lo que está censurado, prohibido, racionado. Nos hemos vuelto hábiles en comprar leche en el mercado ilegal, en comprar carne de res para nuestros hijos, en la informalidad de ese mercado. ¿Por qué no nos íbamos a volver también hábiles en encontrar información, en encontrar audiovisual, en encontrar noticias? Esa misma creatividad empleada en una dirección la estamos utilizando en la dirección de informarnos. Conclusión, la Cuba de hoy es increíblemente vertiginosa en el tráfico de información que hay más abajo de la superficie de la legalidad. En la Cuba de hoy usted puede conseguir la información no por megabytes ni por gigabytes, por terabytes. Sé que será sorprendente y muchos pues tendrán un esquema que no encaja con esto, pero hay un mercado ilegal de información que asusta y que es de vértigo realmente. Entonces, en esas redes también se están difundiendo parte del trabajo de los bloggers alternativos, de las personas que hacen audiovisual de manera independiente, del todo el sector crítico que no encontraría un espacio en la prensa y en los medios nacionales. Entonces, esa combinación de gran infraestructura ilegal con deseos de decir, con precariedad material por un lado, pero por otro con ingenio tecnológico. Todos los cubanos tenemos un diploma de ingenieros en algo. Aunque soy filóloga de profesión, yo creo que ya puedo ser capaz de reparar desde un refrigerador hasta una lavadora, precisamente por esa necesidad y precariedad que da la vida allí. Y entonces toda esa combinación de deseos de sentirnos del siglo XXI, ganas de informarnos, muchos silencios, muchas noticias sepultadas, muchas cosas que no se nos dijeron a tiempo, están haciendo que ahora mismo el activismo digital, las redes alternativas ganen mucha importancia. ¿Que estamos llegando a todos los cubanos? No estamos llegando a todos los cubanos, pero no podemos aspirar a eso tampoco. A todos los cubanos llega la telenovela brasileña que ponen 3 veces a la semana en el horario estelar de la noche. No podemos aspirar porque no nos permiten llegar hacia los medios nacionales de distribución. Pero sí les puedo asegurar que todo actor de opinión, que toda persona que no se conforme con la papilla noticiosa que le da la prensa nacional, nos busca y nos lee. Entonces, cuando alguien me pregunta si no me preocupa que tan poca gente en Cuba o menos gente en Cuba que en el extranjero pueda leerme o leer a mis colegas, le digo que no, que si solo me lee el oficial de la seguridad que me atiende y me vigila, yo seguiría escribiendo, porque al menos con eso puedo tratar de convertirlo. Creo en la conversión humana y creo que a través de mis textos y a través de los textos de tantos podemos también hacerle ver al poder que lo que somos al final somos ciudadanos preocupados por nuestro país, sin violencia verbal, moderados, sin deseo de venganza, pero que intentamos cambiar nuestra realidad desde, en mi caso, el activismo digital. Así que paso ya a las preguntas de ustedes, encantada de responder todo lo que lancen hacia acá o también...
Sí, hay unos periodistas. Vamos, colegas. Bárbara es responsable de contenidos digitales y redes sociales en la institución educativa SEC y de la Universidad Camilo José Cela, periodista y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad Camilo José Cela, con más de 2 años de experiencia en el periodismo y la comunicación digital en medios como ABC o empresas en el ámbito tecnológico y emprendedor como Red Innova. También es profesora en cursos de posgrado y conferencias en distintos másteres y posgrados. Por lo tanto, bienvenida y muchas gracias. Gracias, Manuela. Pilar Portero. Hola, Pilar. Uy, perdón, pero esto de la tecnología de repente se me escapa la página, se me va. Ahí está. Sí, me traicionó. Pilar Portero es periodista y ha trabajado en Radio Nacional Española, en Radio 3, El Siglo, Negocios del País, El Mundo, como responsable de especiales, tendencias y encuentros digitales, fundadora y subdirectora de soytu.es y autora de tudosis.es, cronista parlamentaria en Huffington Post y colaboradora de zoomnews.es Interview. En 2012 escribió Héroes Sociales 2.0. Bienvenida. Y por último, Óscar Espíritu Santo. Hola, Óscar. Muy bien. Periodista y fundador de periodismociudadano.com, profesor en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Imparte cursos de posgrado en diferentes empresas y universidades de España y Latinoamérica. Y ha participado también en diferentes libros y publicaciones. O sea que, como ven, el nivel de los periodistas es máximo. Así que muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y adelante. Bien. Bueno, a mí me interesa mucho la gira que has hecho. Me gustó en uno de tus posts que ponías cara a las ciudades por las que pasabas, ¿no? Decías, bueno, pues México se parece a... Me gustaría que ahora que has estado en Madrid nos digas de qué tiene cara Madrid, de qué tiene cara España. Un pequeño apunte antes de empezar, Joanny, disculpen la interrupción. El hashtag del evento es Joanny Aerco. Pues están tuiteando el evento, hashtag Joanny Aerco. Gracias. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Pues sí, esto yo definiría que es el viaje de mi vida, el viaje del desagravio. ¿Por qué el desagravio? Bueno, porque estoy haciendo todo aquello que me impidieron hacer. Todas las invitaciones que me impidieron cumplimentar. No es un secreto para nadie que durante 5 años solicité viajar fuera de mi país, recibí 20 negativas de viaje, no tenía ningún delito pendiente, no tenía deudas con el Estado, no estaba acusada de ninguna causa jurídica, por tanto lo único que puedo concluir es que estaba impedida de salir de mi país por escribir un blog, una de las represalias directas de poner mi opinión en Generación Y. Finalmente el cerrojo insular se abrió, no creo que tanto por un gesto magnánimo, sino porque ya la presión era realmente difícil para el gobierno de sostener. Yo había agotado todos los caminos legales, había hecho la denuncia. Twitter me ayudó mucho como red social para narrar todas esas negativas de viaje. Y bueno, en un momento pues pude salir, obtuve mi pasaporte y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues empecé a construir un viaje muy loco. Es un poco como una hormiga loca, yo soy así también, un poco hiperactiva, y el viaje se fue estructurando en la medida que aparecían de vuelta todas aquellas invitaciones postergadas. O sea, si me habían invitado al Congreso y Redes hace 4 años, pues ahora me volví a invitar y digo, pues me voy, ¿no? Y así, fui montando el itinerario, es un itinerario, como decía, muy... típico de una persona que no sabe estructurar itinerarios, porque he cruzado 4 veces el Atlántico, he cambiado no sé cuántas veces de usos horarios, ya no sé qué hora es, ni muy bien dónde estoy, pero es una experiencia de vida que me está haciendo muy importante. En primer lugar, porque estoy recibiendo muchos abrazos de gente que conocía hace tiempo no veía y de otros que solo conocía a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos y de la red Twitter, ¿no? Profesionalmente, intensísima, porque me estoy logrando asomar al mundo del periodismo moderno con sus luces y con sus sombras. He podido visitar muchísimas redacciones periodísticas, que es uno de los grandes objetivos. Desde el punto de vista cívico, que decirles, he logrado acceder a micrófonos que nos han estado vedados por años.
narrando la realidad cubana, o al menos mi óptica de la realidad cubana, y eso pues echa abajo muchas mentiras, echa abajo muchas campañas difamatorias que se estuvieron pues levantando en ausencia de los activistas cubanos de esos micrófonos. Y las ciudades me han impactado mucho. Cada vez que llego a un lugar digo, este es el que más me gusta. Después llego a otro y dice, no, este es. Y a España la veo como una señora que ha pasado la noche en vela, quizás en un bar, ahora tiene largas ojeras. La resaca le pasa la cuenta en muchos sentidos. Es un país que está viviendo un momento difícil, lo sé, tengo muchos amigos aquí. Muchos amigos que emigraron de Cuba y ahora pues se están planteando volver a cruzar el Atlántico, no para volver a Cuba, eso sí no se lo plantean, sino quizás para irse a otro país de Latinoamérica o Estados Unidos, y sé por la crisis que están atravesando que no solamente económica, es institucional, es partidista, incluso toca quizás a la propia monarquía, en fin, son temas, grandes temas nacionales, y lo que he recibido con mucho agradecimiento es que en medio de todos los problemas que tienen ustedes me hayan permitido narrar los míos y los nuestros. Eso es muy magnánimo, ¿eh? Pues a mí me gustaría preguntarte, Joanny, estabas comentando que estás aprendiendo mucho del periodismo moderno, ¿no? De hecho, lo comentabas en El País, ¿no? Que en este viaje te proponías aprender mucho, ¿no?, de periodismo. A mí me gustaría preguntarte qué te llevas de eso, qué has aprendido. Bueno, he estado en situaciones periodísticas tan diversas que yo creo que me llevo de cada lugar una porción de logros y de grandes deficiencias. También estuve en México con periodistas que se juegan la vida cada día, sobre todo en la parte norte del país, algunos de los cuales han sido asesinados, otros amenazados, otros impedidos de realizar su profesión. Estuve en Perú también, donde muchos pues tratan de romper los monopolios económicos sobre la prensa. Estoy aquí en España, donde algunos amigos se han quedado sin trabajo en los últimos despidos, pero me llevo la dignidad de la profesión, que en medio de todas las deficiencias y los problemas, pues hay gente que se sigue aferrando a ese punto que es narrar la realidad con objetividad, narrar la realidad con un carácter incisivo, con un carácter reformador también de esa realidad. Por tanto, me llevo la pasión por el periodismo y la confirmación de que he elegido bien. Porque me siento a gusto entre periodistas y me siento a gusto siendo periodista. No me sentiría a gusto siendo un político o una política, porque creo que el periodista tiene esa capacidad de ser incómodo ahora y ser incómodo después, que es lo que me planteo para mi vida, ¿no? Siguiendo con el tema, ¿qué son más importantes dentro de la isla? Lo que tú hablas como periodistas o esos periodistas ciudadanos, o cómo han evolucionado esos blogueros, ¿qué es más importante? ¿Ese punto de vista subjetivo de alguien que está viviendo una realidad? ¿O lo que cuentan tanto periodistas que viven dentro de la isla bajo medios de comunicación manejados por el gobierno en su gran medida? Incluso también esos periodistas extranjeros. De esas informaciones que a nosotros nos llegan, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las que deberíamos analizar o ver? Bueno, me quieres meter en problemas con todos mis colegas. A ver, voy a ver por dónde empiezo. Bueno, mira, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un punto muy interesante en el tema informativo en Cuba. Después de muchos años, el monopolio informativo del Partido Comunista, mucha gente cree que en Cuba los medios de prensa nacionales son sociales, falso, son propiedad privada de un partido. Son privados, pero en lugar de ser privados de un empresario, de un gran jerarca económico, son propiedad privada de un jerarca verdeolivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que durante años se estuvo desarrollando un movimiento de periodismo independiente que recibió un golpe muy duro cuando la Primavera Negra del 2003, muchos de ellos fueron a prisión condenados a largas penas de cárcel, y entonces ese movimiento ahora pues se ha nutrido con el acceso a las tecnologías. Lo que antes era una profesión que casi había que hacer con una máquina de escribir, esperar que te llamaran, dictar una noticia, ahora está logrando hacerse con esta cuestión de los tweets, de los blogs, de las páginas digitales para amplificar su discurso. Si te vas a la escena oficial también te encuentras mucha censura, no es que solamente estemos censurados, vigilados y perseguidos los del sector crítico e independiente. Conozco muchos periodistas oficiales que realmente tienen que hacer maromas para conservar su profesión y su dignidad interior. A veces me encuentro amigos que trabajan en medios oficiales
sociales porque tengo amigos en todas partes y me dicen, ¿viste el último artículo que publiqué en la línea 7ª? En lugar de decir nuestro querido comandante en jefe, solo digo el comandante en jefe, ¿viste cómo estoy? Y a mí me da una pena tremenda, me da una pena terrible, ¿no? Porque están igual de censurados, igual de controlados, ¿no? En el tema de los corresponsales extranjeros, hay gente muy valiosa, pero lamentablemente para obtener una visa de corresponsal en Cuba hay que hacer muchas concesiones. Algunos de ellos llegaron al país pensando estar allí para el día X, el día del cambio. El día X se ha prolongado demasiado y para conservar ese puesto pues han tenido que ir perdiendo parte de su objetividad y su sentido periodístico en el camino. Es lamentable, pero a veces las prebendas, el acceso a privilegios, la posibilidad de comprar un auto o importar un auto, tener una casa mejor, influyen mucho sobre el pronunciamiento de estos periodistas. Yo no quisiera estar en el pellejo de ninguno de ellos. Es más, yo me considero más libre que cualquier corresponsal extranjero en Cuba porque sé los riesgos que asumo, pero los asumo, ¿no? En el caso de ellos, pues hay muchas restricciones y limitaciones. Así que yo recomendaría darse cuenta que la verdad o la realidad en Cuba no está nunca en el justo punto medio. O sea, si usted tiene 400 blogs oficiales y 50 blogs alternativos, no vaya a creer que tiene que encontrar una proporción igual de información de un lado y el porciento representativo del otro, para nada. En realidad lo que ocurre es que el gobierno tiene acceso a Internet, tiene una producción de espacios digitales sobredimensionada, tiene soldados de la web que crean matrices de opinión que se meten en los foros a poner esa opinión oficial por sobre la opinión alternativa y sencillamente no podemos competir en cantidad con ellos. ¿Cuál es nuestro fuerte? Bueno, nuestro fuerte es que somos libres, en lo interior al menos. No tenemos que reunirnos y decidir cuál es nuestra línea editorial porque cada uno escribe lo que piensa y lo que quiere y lo que decide. Ellos tienen que reunirse, recibir orientaciones, esperar a ver qué se debe decir y qué no. Y eso creo que el internauta, el lector, lo sabe detectar, ¿eh?